sección que se llama Samek, Samek, que es la letra número 15 del alfabeto hebreo. Si lo que estuvimos siguiendo, nos vimos que este salmo está dividido por 22 secciones, 8 versículos por cada sección, y es lo que nosotros estamos tomando, de sección por sección. Y está por abecedarios, ya por abecedario griego, y hoy nos toca la sección número 15, así que no nos falta tanto para llegar al final, porque cuando empezamos esta aventura del Zoom parecía como que no íbamos a llegar nunca, pero ya estamos en la número 15 y es la letra que es Same, que es la que pertenece a él. Ahora, esta sección podríamos decirle que vamos a encontrar al salmista sostenido por Dios y apoyado por la palabra de Dios. Es una sección que es mezcla, en algún momento parece una cosa muy dura por las cosas que están diciendo, pero evidentemente es algo que nos toca el corazón porque nos podemos ver cómo nosotras podemos sentirnos identificadas con esto. El versículo 113 y 114 lo vamos a tomar juntos porque pueden ir juntos. Pero dice, porque es como una contradicción entre uno y otro, pero es como, lo vamos a ver. Dice, aborrezco a los hombres hipócritas, más amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Entonces esto es aborrezco, aborrezco. Aborrecer literalmente es odiar, odiar. En hebreo es una palabra muy fuerte, es desagradar intensamente. Es como que algo desagradar intensamente, sentir aversión por algo. Y entonces lo podemos pensar, ¿qué es lo que el salmista odiaba tanto, o tenía tanta aversión, o aborrecía tanto? Y dice, a los hombres hipócritas, a los hombres hipócritas. Hipócrita es una mente dividida. Así la palabra en hebreo es eso, mente dividida, no hipócrita. Es una persona inestable. Una versión traduce este versículo de esta manera: detesto a los que tienen divididas sus lealtades. Es como un poquito aquí, un poquito allá, ¿no? Y fíjense que en el Nuevo Testamento Santiago nos habla un poco de esto, de los hombres estos inestables, que el salmista los llama hipócritas. Y dice, Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque no camina en un solo lugar, tiene su lealtad dividida, un poquito aquí, un poquito allá. Allí está, es una persona de doble ánimo, una persona indecisa, es una persona entonces que tiene su lealtad dividida. La palabra hipócrita es muy parecida ¿recuerdan cuando Elías confrontó a los adoradores de Baal? Bueno, confrontó no a los adoradores de Baal, confrontó al pueblo de Israel. Y los reunió en el Monte Carmelo con todos los adoradores de Baal, porque ¿qué hacían el pueblo? Adoraban a Dios, o sea, llevaban sacrificio a Dios, pero a la vez adoraban a los ídolos. Entonces a Elías muy fuertemente reúne al pueblo y en Primera Reyes 18:21 le dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, o sea, no se decidió. El asunto es que no podemos tener lealtad dividida. Esto es lo que llama el salmista ser hipócrita. Un poquito aquí, un poquito allá, ¿no? Entonces, claudicaban ellos entre dos pensamientos. Entonces, podemos entender un poco lo que el salmista está diciendo. ¿Por qué él los aborrece? Porque ellos no se habían decidido a seguir el camino del Señor. Estaban como más bien siendo tropiezos a los que querían seguir el camino del Señor. Entonces, si aquí extendemos un poco más lo que el salmista está diciendo, Elías acusa a la nación de no decidirse. Ellos decían que serviran a Dios mientras adoraban a los ídolos. No podían decidir entre Jehová o Baal. Ahí estaba. Un poquito aquí, un poquito allá, para que ninguno de los dos se enoje, ¿no?
Entonces, para Dios no puede haber una persona que tiene un corazón dividido, no es útil para el reino de Dios. Dios los rechaza, porque ya lo vamos a ver. Las personas hipócritas son aquellos que no conocen acerca de Dios, pero que no están perdón. Las personas hipócritas son aquellas que conocen de Dios, pero que no están determinadas a adorar y servir únicamente y solamente a Dios. Conocen de Dios, conocen la palabra de Dios, conocen la verdad de Dios, pero están un poquito aquí y un poquito de allá. Son aquellos que quieren tanto a Dios como al mundo. Y están entre medio de los dos. Es como que juegan un poco. Ellos quieren los beneficios de la vida de la iglesia, el compañerismo de los santos, el poder cantar, pero también quieren y aman su pecado, y no están decididos a dejar su pecado. El salmista odia esta hipocresía. Fíjense que la palabra es fuerte. Aborrecer es odiar. Odiar con fuerza, odiar con ganas. Conocía la frustración de tratar con aquellos que eran hipócritas, los que eran inciertos y sin compromisos en su vida. Y también, no solamente el salmista, el Señor habló también de esta vida doble. El Señor habló de eso. Fíjense que dice en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá, odiará a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, la palabra griega para riqueza, la palabra ahí es mamón. Este mamón, yo me acuerdo en versiones antiguas, decía mamón. La de 1909 dice, no podéis amar a Dios que a mamón. ¿Por qué? Porque mamón era el dios de las riquezas. Las personas que son avaras, que tienen ese dios, el dios de las riquezas. Lo que el Señor está diciendo es que no podemos servir a Dios mientras estamos sirviendo, o sea, confiando. ¿Qué es servir? Confiar en el Dios de las riquezas. Si tengo riqueza, todo va bien, pero si no, bueno, ya no confío tanto en Dios, ¿no? Entonces, el Señor está diciendo ahí, no pueden servir a dos señores, o van atrás de uno o atrás de otro. No solamente el salmista detesta o odia a los hipócritas, Dios no los aguanta. ¿Recuerdan cuando en Apocalipsis dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca? El Señor dice, había leído una vez a un escritor que decía, los tibios le dan dolor de estómago al Señor, porque les da ganas de vomitar. Los vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque no se deciden, están ahí tibios, sí y no. Entonces, no, el Señor quiere corazones fervientes, corazones calientes, que estemos decididos a servirles a Él. En contraste a la hipocresía que él veía, esta inestabilidad que veían los hombres, él veía que la ley de Dios es segura y certera. Eso es lo que vio. Estos son unos inestables. Estos hipócritas no saben dónde ir. En cambio, lo que encuentro es que la ley de Dios es segura. Miren lo que dice, mas amo tu ley. Amo. El salmista declara que por el contrario, lo que él ama, él aborrece a los de doble ánimo, pero yo amo tu ley. Amor es tener gran afecto y tener lealtad. Él dice, yo no tengo mi lealtad dividida, no sé lo que hacen los demás, ni me importa. Yo, mi afecto, mi lealtad está aquí, con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Más amo para que te ley. quedes. ¿Alguien habla? No, si alguien tiene que decir algo, dígame. ¿No? Ok. Más amo tu ley. El salmista declara que por el contrario, lo que él ama es la ley del Señor. Entonces, dice tú, y me encanta porque se acuerdan que habíamos visto siempre tus mandamientos, tu ley, tu palabra. Nunca el salmista se olvida que por qué él lo ama. No solamente porque era una ley. Él lo ama porque nosotros podemos respetar la ley, pero amar la ley, cuando yo voy a más de 65 millas por hora en el freeway, yo no amo la ley que me dice que tengo que ir a 65. La respeto porque si no, ticket ya me pasó. Entonces me dan un ticket. Entonces no la amo, pero la respeto. Ahora, el salmista, ¿por qué la ama? Porque dice tu ley. Viene de ti, viene de la boca de Dios. Viene de lo que Dios es. Y recuerdan que ley, dice,
Nunca él olvida que es de Dios, viene de Dios, y por eso él la ama. Y la ley, aquí la traducción de ley, es Torah, ¿no? Porque se refiere a la palabra de Dios, pero él acá la ve, es la ley, la Torah, ¿qué era? Enseñar, eso es lo que significa, enseñar o dirigir, y es la revelación de Jehová, viene de Dios, es algo que Dios nos quiere enseñar, algo que nos quiere revelar. Entonces, Señor, yo amo lo que tú me quieres revelar, amo porque esto viene de ti, viene de tu parte, por eso yo la amo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que la importancia que le da el salmista a la ley de Dios. Sabía de dónde venía, sabía de quién venía, por lo tanto él la amaba, amaba. Entonces, dice, en este versículo podemos ver el total compromiso del salmista, no era medio, no tenía una doble mente, una doble lealtad. Él aborrecía a los de doble ánimo, pero él amaba la ley. Y dice, aborrece, odia, incluye la idea de rechazar, estar en contra. ¿Y a quiénes él odia? ¿A quiénes rechaza? A los que juegan a ser leales. A los que juegan a ser leales. A esto él los llama hipócritas, o sea, desleales. Ustedes son unos desleales, yo no los voy a soportar. Es lo que está diciendo. Por el contrario, él ama la ley de Dios. Y fíjense que eligió amar. Él eligió amarla. Más yo amo, ¿no? Él determinó amarla. Eligió amarla. Es estar dedicado, estar comprometido, ser leal a lo que Dios le había revelado. Por eso es tan importante ver cómo el salmista se expresa. Todo es palabra de Dios, pero el significado que le está dando. Si la ley es lo que el Señor me ha revelado a mí, yo amo esa revelación, ¿cómo la voy a despreciar? Amo esa revelación, es lo que Dios le está diciendo. Si Dios me quiere enseñar algo, yo amo lo que el Señor me quiere enseñar. Por eso es la importancia de saber cuál es el significado de esas palabras con que Él usa. Palabra de Dios, pero le da este otro matiz, este otro significado. Entonces, el salmista tiene poca paciencia con los de doble ánimo. Él dice, los detesta, no los quiere. Ahora, para nosotros, para pensar, cuando necesitamos de discernimiento para saber distinguir entre una persona que necesita crecer en el Señor, cuidado, necesitamos discernimiento, a veces no le tenemos paciencia a nadie, ni a los desleales, ni a los que... Entonces tenemos que tener discernimiento para saber cuáles son aquellas personas que necesitan crecer y necesito tener paciencia para poder enseñarle más. Con ellas debemos ser pacientes, ayudarles a crecer. Pero como los que toman el cristianismo como un juego, un poquito aquí, un poquito para allá, con eso son los que, cuando están con gente creyente, hasta usan el vocabulario del creyente. Hermanita, alabado sea el Señor, ¿no? Toda esa cosa que nosotros a veces escuchamos. Pero después, con la gente que no son cristianas, se comporta lo mismo, de la misma manera como los que no son cristianos, con el mismo vocabulario, las mismas costumbres. Con ese tipo de personas mejor tomar distancia. No quiere decir que debamos ser groseras, que no debamos saludarlas o que no debamos... Pero ¿para qué invertir el tiempo en personas que sabemos que están jugando a la vida cristiana? Entonces, tenemos que pedirle al Señor ese discernimiento. El salmista sabía, el salmista lo conocía. ¿Por qué? Porque conocía la palabra de Dios. Y él tenía ese discernimiento que Dios le había dado por medio de su palabra. No era mágico. No era que ahí le llovió el discernimiento. Él, metido aquí, él pudo discernir. Estos son los que están jugando, los que tienen la deslealtad, los que no son leales, los que tienen su lealtad dividida, los que juegan el cristianismo, o aquel tiempo, juegan a los caminos de Dios. Por lo tanto, con eso no los quiero. Los detesto. Por eso es que creo que es una cosa que nosotros podemos orar para saber con qué persona tener paciencia, con qué persona invertir el tiempo, con qué personas estar con ellos. Me acuerdo una vez de una chica que vino a consejería
Y estaba, pero la tuve como un mes, hablando cada semana, y resulta que siempre se estaba lo mismo, revolcando lo mismo, hasta que al final le dije, hasta acá llegamos. No quieres obedecer, no quieres seguir lo que el Señor está diciendo, allá voy. Se quedó en shock porque le parecía que la iglesia tenía que aguantar todo, pero la persona que no está decidida a seguir, ¿para qué vamos a estar invirtiendo en personas que no quieren? No es que le faltaba discernimiento, conocía todo, pero amaba su pecado y no quería dejarlo. Por lo tanto, creo que en algún momento uno puede apartarse y decirle, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué. La seguí saludando, la seguí amando en el Señor, pero ya para qué invertir tiempo en personas que no quieren dejar su pecado. Estamos gastando, estamos tirando cosas que, como dice el Señor, no le deis perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque no lo van a saber apreciar. Por lo tanto, tenemos que saber distinguir. El salmista lo sabía. Y sabemos por qué. Él amaba la ley de Dios. Él tenía ese discernimiento porque amaba la ley de Dios. El versículo 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Ahora, aquí el salmista nos dice por qué ama tanto la ley del Señor. La ama por todo lo que Dios le ha revelado por medio de su palabra. Lo que es Dios. Dios se revela a sí mismo por medio de su palabra. Él no tuvo una visión donde se le apareció Dios, no. Él, por medio de su palabra, todo lo que sabía es lo mismo que tenemos nosotros, y como dijimos la otra vez, tenía muchísimo menos que nosotros, porque él tenía el Pentateuco, los 5 libros, y a lo mejor algunos de los profetas, pero no tenía mucho más que eso. Y nosotros tenemos toda la revelación de Dios, tenemos toda. Creo que lo que nos falta es este compromiso que tenía el salmista, de poder meternos en la palabra de Dios, conocerla. La ama por todo lo que Dios le ha revelado. Él usa 2 figuras, o sea, metáforas, para describir al Señor. Es un escondedero y es un escudo, ¿no? Son las 2 metáforas, o sea, las 2 figuras que él usa. Escondedero, literalmente, si supiéramos el hebreo, es un lugar secreto donde refugiarse. Me gustó tanto eso. Un lugar secreto donde refugiarse. Un escondite, donde me puedo esconder. Significa, lo que realmente significa es seguridad en el Señor. Porque le dice, mi escondedero eres tú. Al Señor eres tú. Y David, que fue un hombre que fue perseguido muchas veces, encontraba también alivio en esta palabra. Fíjense en el Salmo 27:5. Porque él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado, ahí está el lugar secreto, ahí están las 2 palabras, el lugar secreto. Él dice, él me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. En el Salmo 31:20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás. Otra vez, secreto, el lugar escondido, el lugar secreto. De tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de la contención de lenguas. ¿Se acuerdan que el salmista fue muy perseguido porque decían cosas, falsedades en contra de él? Y aquí David le había encontrado lo mismo, ¿no? Y fíjense en el 32:7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y todo es la misma idea, la misma palabra, un lugar secreto donde acudir, un lugar donde podamos estar seguros. Aquí está la idea, lo que el salmista decía, al lugar al secreto, porque allí él se sentía seguro. Por eso esto habla de seguridad. El escondedero, el lugar secreto, me habla de seguridad. Pero también agrega que tú eres mi escudo. Y esta palabra, mi escudo, el escudo, era una pequeña armadura defensiva. Utilizaba para bloquear los golpes u otra forma de ataque. O sea, era un arma defensiva. Se ponían el pequeño escudo y eso defendían de los golpes, ¿no? Cuando una persona es atacada, el escudo impide que esa persona reciba el golpe.
El golpe lo recibe el escudo. Fíjense ustedes la figura que pone. El golpe no me va a afectar a mí, pero ¿quién es el que recibe el golpe? Dios. Él es mi escudo. Es mi escudo. Y por algo usa esta metáfora, esta figura. Es el escudo, el que evita que yo sea golpeada, pero alguien recibe el golpe y es el escudo. Para tener, o sea, y esto significa protección en el Señor. Escondedero, entonces, seguridad. Esto es protección. No va a dejar que sea muy golpeado. Para tener una idea, miremos estos salmos. Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Qué hermoso, ¿verdad? Confió en mi corazón y fui ayudado. ¿Por qué? Jehová es mi fortaleza y mi escudo, el que me protege. Salmo 33:20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Nuevamente la idea de la protección. Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y fíjense que este escudo que nombra acá David cuando escribió el Salmo 3, es el escudo alrededor de él. De mí estaba todo cubierto. David estaba todo cubierto, no era solamente un pequeño escudo, era todo cubierto. ¿Por qué? Porque él confiaba en que Dios lo iba a proteger, la protección total de nuestro Señor. Entonces, el salmista había encontrado en Dios su seguridad y protección. Y eso lo había aprendido a través de la palabra de Dios. ¿Cómo había aprendido que Dios era esto? Por medio de su palabra. Y ¿saben la diferencia? Es que él creía la palabra de Dios. Él la tomaba en serio, él la creía. Nosotros lo leemos, pero cuando vienen las dificultades, temblamos. ¿Por qué? Porque no sé. No, si Dios lo ha dicho, pues Dios lo va a cumplir. Y eso es lo que dijo el salmista. Tú eres mi escondedero, tú eres mi escudo, mi seguridad, mi protección. Y el salmista había encontrado eso en él. Entonces, dice, en tu palabra he esperado. Por eso él dice, en tu palabra he esperado. Palabra. ¿Se acuerdan? En hebreo la palabra es dabar, dabar. La palabra hablada, la palabra revelada de Dios al hombre, sale de la boca de Dios y es revelada a los hombres. Lo que nosotros tenemos en la Biblia es el dabar de Dios, es la palabra exhalada de Dios, es la que Él habló. ¿Para qué? Para que poder revelarse a mí. Y es lo que Él dice aquí. ¿Y qué hace el salmista? Yo he esperado en esa palabra. Esperada podría leerse confiadamente, descanso en sus enseñanzas y promesas. Si Dios lo ha dicho, si Dios lo reveló, yo puedo descansar en su promesa. Es lo que dice esperar. No, hay maneras y maneras de esperar, ¿no? Casi siempre a mí me pasa, cuando espero, desespero, porque no me gusta esperar. Pero el salmista tenía una manera muy diferente de esperar. Confiadamente esperaba. ¿Por qué? Porque esperaba en su palabra, en la palabra de Dios. Él sabía en qué podía confiar. Entonces, ahora, una cosa que me llama la atención. El salmista aquí usa la palabra dabar, que es lo que Dios nos ha revelado. Él podía confiar en lo que la Biblia enseña, descansar en su promesa, porque venía de la boca de Dios. Fíjense si no tiene importancia el matiz que le da la palabra de Dios. Ahora usa dabar. ¿Por qué? Porque es lo que sale de la boca de Dios. Si Dios ha prometido, si Dios lo ha dicho, yo lo creo. Nosotros tenemos todo el dabar de Dios aquí, toda la palabra de Dios, exhalada por Dios. Y lo sabemos porque el Nuevo Testamento nos dice eso. Está exhalada por Dios. Pero el problema es que muchas veces no creemos lo que Dios dice. Ahora, la Biblia está llena de promesas. Ahora está en mí que yo las pueda creer, no creer, ¿verdad? O ignorar. Y muchas veces nos pasa eso. Más que creer lo que Dios ha dicho, a veces dudamos de lo que Dios ha dicho. Imagínense, cuando temblamos de miedo o de otra, estamos dudando de lo que Dios nos ha dicho. Y cuando dudamos, fíjense,
¿cómo Dios se sentirá? Dios nos ha dado su lavar, su palabra, y cuando dudamos, ¿qué está diciendo? Esta hija mía no está creyendo lo que yo le digo. No está creyendo en la palabra que yo les he dado. Entonces, por eso es que muy seriamente tenemos que tomar, este salmo nos está enseñando mucho, de cómo podemos esperar confiadamente en las promesas de Dios, conociendo al Dios que ha prometido. Ahora, fíjense que otra cosa que me llamó la atención acá, que no dice que la palabra de Dios es tu seguridad y protección. ¿Te fijaron? No dice, tu palabra es mi seguridad, mi escondedero y mi escudo, sino que me dice, Dios es mi escondedero y mi escudo. Quiere decir que lo que el salmista llegó a conocer de Dios fue por medio de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no lo podía defender. La palabra de Dios lo llevaba a dónde estaba el escondedero, a dónde estaba ese lugar secreto, donde se podía refugiar. La palabra de Dios lo llevaba a Dios que le daba toda la seguridad. Pero él entendió bien, no dice, la palabra de Dios es mi escondedero y mi escudo. Dios es mi escondedero y mi escudo. La palabra revela a Dios. Recuerdan como dijimos, la palabra es un espejo, me muestra cómo estoy. Pero no puede hacer nada por mí, pero sí me lleva a Dios. Por eso es que si esto es la palabra de Dios exhalada por Dios, tengo que ir a esta porque ya me lleva a donde, al lugar seguro que es de Dios. Ahora, muchos usan, y lo he visto, la Biblia como un amuleto. Por ejemplo, hay algunos que abren la Biblia en su casa sobre una promesa, pero la ponen ahí, arriba de la promesa, como es la promesa de Dios. Como diciendo, eso no va a hacer nada. Que yo abra la Biblia, la tengo que leer y la tengo que meter en mi corazón y meditar y ponerla en mi mente y que baje a mi corazón. Hay otros que la usan como una protección, que van de viaje y llevan una pequeña Biblia, porque esto me va a proteger. La Biblia no es protección, no es un refugio. Dios es la protección y el refugio. La Biblia lo que hace es llevarme a Dios. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Abrir la Biblia y estudiar. Si no, mágicamente no me lleva a nada, ¿verdad? Entonces, no funciona como amuleto, no funciona de esa manera. Entonces, yo no sé si alguna tiene la costumbre de abrir la Biblia en algún pasaje selecto, pero yo la he visto en algunas casas. Hoy, bueno, que queda muy bonito, pero no lo hace ni como adorno ni como nada, sino que, bueno, vamos a ahuyentar las malas cosas de aquí. No funciona así. La Biblia funciona cuando la metemos en nuestro corazón, porque nos llega al Señor. Entonces, esto nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Estudiemos la palabra para que nos guíe a Dios y en plena confianza podamos descansar en lo que Él es, en lo que Dios es, en plena confianza. Entonces, fijémonos, miremos nosotras, como para verlo en nosotras, en qué lugar seguro y de protección estamos. Juan 10, 28 y 29. Esto no lo tenía el salmista. Él no conocía a Juan, todavía no había sido escrito el Evangelio de Juan. Pero fíjense para nosotras hoy. Dice San Juan capítulo 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, ni nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. En las manos de Cristo, en las manos del Padre, y nadie nos puede sacar de ahí. Es un lugar de completa seguridad, de completa protección. Creo que mejor lugar que ese no podemos encontrar. Mucho mejor del escondedero y del escudo que podía entender el salmista. Nosotros estamos en las manos del Padre, en las manos de Cristo, y nadie nos puede sacar de ahí. Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Entonces, podemos confiar en ese Señor tan grande. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero estamos seguros en las manos del Señor. Pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Pase lo que pase, yo estoy en Él. Por lo tanto, estoy unida a Él. Y esa unión con Cristo es la que nunca nadie me va a separar.
Si nosotros lo vemos Romanos 6, podemos ver nuestra unión con Él. Hemos sido crucificadas con Él, hemos sido sepultadas con Él, hemos sido resucitadas con Él, ahora andamos la vida nueva en Cristo, en Él, con Él. Nadie me puede separar. Por eso cuando Pablo escribió Romanos 6, Romanos 8, y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estoy unida a Él, ¿cómo me van a condenar? No pueden. Y cuando bajamos al último versículo, dice, ¿quién me puede separar del amor de Cristo? Nadie. ¿Por qué? Porque estoy unida a Él. No hay nada que me pueda separar. Y el otro día, no sé ni quién lo dijo, pero me encantó que dice, ni ninguna otra cosa creada. Y dijo, yo soy una cosa creada, pues ni yo mismo me puedo salir de las manos del Señor. Porque estoy en Él, unida a Él. ¿No es algo hermoso? En sus manos, unida a Cristo, nadie de ese lugar de privilegio, nadie nos puede quitar. Mi escondedero y mi escudo es el Señor, porque estoy en el Señor. Versículo 115. Aquí él expresa el deseo de separarse de los que hacen mal para poder seguir los mandamientos de Dios. Fíjense la importancia que pueden tener aquella gente que nosotros nos apuntamos. Fíjense lo que dice el salmista acá, 115. Apartaos de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Apartaos de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Apartaos. Acá otra palabra fuerte. El salmista les habla fuertemente. La otra le dijo hipócrita, le dijo que los aborrecía. Le dijo ahora, le dice apartaos. ¿Qué dice? Salgan de mi vida. Aléjense de mí. Literalmente es eso. Y es, en el hebreo es un imperativo, con fuerza. Te está dando como un mandato. Váyanse. No quiero que estén cerca de mí. Se podría leer, no pueden hacer nada conmigo, así que no tienen nada conmigo, váyanse. Y tal como ese salmista tenía la firme decisión de alejarse de todos los que hacen maldades, de los malignos en otras versiones dicen malhechores, que malhechores, los que hacen malhechores. Alguien que hace el mal deliberadamente, esto es literalmente, es alguien que hace el mal deliberadamente. Alguien que tiene alguien que por lo que hace tiene que merecer un castigo. Sus hechos merecen un castigo. Esos son los malignos, que él no quiere saber nada. El salmista sabía que el mejor camino era poner un espacio entre él y estos hacedores de maldad. Así que él decidió que salieran de su vida, apartarse. Él decide apartarse de aquellos que no obedecían la palabra, que vivían de una manera descuidada, porque veía que allí, estos eran los hipócritas, que vivían de la manera descuidada, porque veía que allí podía haber un peligro de contagio. Y no como ahora que tenemos tanto miedo al contagio del virus, así tendríamos que tener miedo de estos hipócritas, porque lo vamos a ver más adelante en este mismo salmo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo es que ellos trabajan? Por eso es que el salmista veía que había un peligro allí. Entonces, esto significa que era cuidadoso en la elección de sus amigos y compañeros. Hay un dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque hay un peligro de que nos vayamos, nos contagiemos con aquellos que están haciendo mal. Y la Biblia también nos advierte. La Biblia de las Américas, en 1 Corintios 15:33, leo de la Biblia de las Américas, dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cada una de nosotras, de una manera que no nos damos cuenta, las compañías, las amigas, tienen influencia en nosotros, aunque no nos demos cuenta ni querramos verlo. Nos apropiamos de las buenas o malas cualidades de aquellos que nos rodean, y más si tienen un carácter fuerte. Hay personas que tienen carácter fuerte, por lo tanto es como que son tipo líderes y no se arrastran a su mala manera de ver, a su mala manera de comportarse. Dicen,
Debiéramos ser cuidadosas entonces de elegir nuestras amistades. Que nuestras amistades sean cuáles, las que nos edifiquen y las que nos hacen apegarnos más a la palabra de Dios. Tu amiga te tiene que ayudar a crecer en el Señor. Tu amiga te tiene que llevar a la palabra de Dios, a apegarte más a la palabra de Dios, a hablar más del Señor. Y eso es lo que podemos ver. No quiere decir que nos tenemos que pelear con todo el mundo, o como una vez, estaba en la Argentina, muchos años atrás, y entonces una le dijo a la otra, después la otra se quejó, y me dijo que esta le había dicho, no puedo ser amiga tuya, así que no me hables más, porque no me haces crecer en el Señor. Como si la otra tuviera la culpa, ¿no? De no crecer en el Señor. Pero, sin ser grosera, pero podemos poner espacio entre las personas que no me edifican, sino que son un tropiezo en mi vida. A veces tenemos que empezar a mirar y a discernir esto. Fíjense lo que dice Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. El que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. O hay una que dice, sufrirá daño, como dice la Biblia de las Américas, dice, sufrirá daño. Entonces no es que tengamos que vivir aisladas, pero se nos manda de manera explícita ser cortés y amable, ¿verdad? Por ejemplo, Colosenses 4:5 dice, el andar sabiamente para con los de afuera. Si son inconversos, puedo andar sabiamente. ¿Qué quiere decir esto? Puedo discernir hasta qué punto será amiga o no. Cuando yo trabajaba, mi jefa me decía que yo era su íntima amiga. Lamentablemente yo no le podía decir, eres mi íntima amiga. No podía. ¿Por qué? Porque había un montón de cosas que yo no podía compartir con ella. Era atea, no creía en Dios, no sabía nada. ¿Cómo voy a ser íntima amiga si no tenemos nada en común? Pero claro, ella me consideraba porque ella me podía contar sus cosas, porque podía guiarla en alguna manera, lo que me permitía. Pero hay una diferencia enorme entre ser amable, ser cortés, a estar pegada, que se me contagien sus malas costumbres. ¿Mm? O que se me peguen sus malas costumbres. Entonces, la nueva versión internacional traduce este versículo así: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Para qué? Para llevarlos a Cristo. Eso es lo que tendría que ser mi meta con los que no son creyentes. Llevarlos a Cristo, llevarlos a Él. Y el versículo 6 dice Colosenses 4:5, pero el versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, ser consideradas con ellos, con la finalidad de ganarlos para Cristo. Pero cuando ellos nos tientan, porque esto muchas veces pasa, nos tientan a deslizarnos, a desviarnos, es cuando nuestra cercanía con ellos nos lleva a adoptar y conformarnos, a tomar la forma de sus propios estándares, de su manera de pensar, que no están de acuerdo a la palabra, entonces debemos de tomar una posición firme y apartarnos. Es una posición firme y apartarnos. Porque antes del peligro de deslizarme, tengo que tomar una posición firme. Cada uno conoce el punto de debilidad que tiene, ¿verdad? Y cuando veo que ya me está influenciando demasiado con sus malas costumbres, con su mal vocabulario, con sus malas conversaciones, es mejor cortésmente poner distancia. Sin ser grosera, cortésmente poner distancia. Lo que no honra a Dios tiene que salir de nuestras vidas. Y este salmista fue terminante. Aunque él se quede solo, era terminante. Yo prefiero seguir obedeciendo la palabra de Dios. Y veo que cuando hay peligro, por eso creo que el salmista de ahí hay un peligro, por eso dice, apártense, aléjense de mí. No me influencien para mal. Él veía un peligro si permanecía junto a los que no guardan la palabra, aquellos que desobedecen. Miremos lo que el salmista, por qué el salmista se apartaba y cuál era el peligro que veía. Dice, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Pues, la razón de la cual quería apartarse, dice el pues, estoy determinado, yo
guardaré, la determinación, yo, no importa lo que habían decidido sus compañeros. Él había decidido obedecer. ¿Y qué? Los mandamientos. ¿Y qué otra palabra que le da diferente matiz a la palabra de Dios? Mandamiento. ¿Qué es el mandamiento? Es la autoridad directa del que dice, el que tiene el derecho de dar órdenes. Si Dios me ha dado la orden, yo debo obedecer. Eso la mente del salmista es eso. Estos no me dejan obedecer porque tienen su propia manera de vivir, la filosofía de vida. Yo prefiero seguir lo que el Señor me ha dicho. Por eso me apego a los mandamientos de Dios. Entonces, estas órdenes venían de mi Dios. Fíjense, mi Dios, lo hace otra vez, personal. Él bien podía haber dicho de Dios, pero bien sabía que el Dios de la Biblia, a quien él quería obedecer, no era el Dios de los malvados, por más que a lo mejor decía Dios. Tenemos que tener cuidado y saber discernir. A veces nos llevamos, pero nombró a Dios. ¿Cuál es el Dios de ellos? ¿Realmente es el Dios de la Biblia? ¿O es el Dios que ellos hicieron a su propia imagen? Es que Dios es bueno y al final perdonará todo. Ese no es el Dios de la Biblia. Es que Dios nos ama, es que Dios es amor, es que Dios es pura ira y entonces cuidado porque te va a castigar el cielo. ¿Es el Dios de la Biblia? No. Entonces tenemos que ir a la Biblia para saber cómo es Dios, quién es Dios, y juntarnos con aquellos que saben, como nosotros, quién es Dios. Ni Dios, dijo el salmista, no importa lo que los otros quieren, crean. Quería entonces él que los malvados, los hacedores de maldad, se aparten de su camino porque veía que eran un estorbo en su vida de obediencia. Por eso tomó la determinación, salgan de mi vida. Entonces podemos ver la sensibilidad espiritual que tenía el salmista. Y la había adquirido. ¿Cómo la podía haber adquirido? Pues estudiando, meditando y obedeciendo la palabra de Dios. La sensibilidad espiritual la podemos conseguir mediante la palabra de Dios. También no es un don, no es algo que la recibo de la noche a la mañana, no es un regalo. Viene a través del estudio de la palabra de Dios. Más estudio de la palabra de Dios, más me voy a dar cuenta quién es Dios, la santidad de Dios, y me voy a dar cuenta de mi propia miseria, quién soy yo. Entonces ahí es como que se me aplastan todas las aspiraciones, porque delante de Dios, si no es por gracia, no somos nada. Y el salmista lo sabía, aunque quizás no entendía la palabra gracia todavía. Pero él sabía que sin Dios no podía hacer nada. Por eso una y otra vez acude a Dios. Y fíjense que 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, lo sabemos de memoria, ¿no? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Siempre nos concentramos en el 3:16. ¿No? Pero miremos el 17, el versículo que sigue. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que es completo, maduro, eso es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre y la mujer sean maduros y preparados. Necesitamos la palabra de Dios para madurar espiritualmente y para obrar sabiamente. Dos cosas. Madurar espiritualmente, obrar sabiamente. De 2 Samuel 22:31, y me gustaría que si después ustedes pueden en su casa lean 2 Samuel 22, porque es algo que escribió David y es algo precioso lo que vas diciendo. Y dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada, y busqué lo que quería decir acrisolada, es digna de confianza, y digna de confianza la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que no lo esperan. ¿Se dan cuenta? Entonces, él había encontrado también en la palabra de Dios. Dios es perfecto en su camino y su palabra es digna de confianza. Por lo tanto, voy a creer. El salmista dijo lo mismo y también en nuestras vidas tenemos la misma. ¿Dónde vamos a encontrar? La palabra de Dios me puede preparar a ser perfecta, madura y preparada para toda buena obra. Vamos al 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. A pesar de que la Biblia de las Américas pone 2 veces la misma palabra,
que es sosténme y sosténme, realmente son diferentes. Una es susténtame, que quiere decir sostener, sostener. Para poder más o menos saber el significado de esta palabra, podemos ir a otros versículos que usan la misma palabra hebrea. A veces, haciendo una comparación, podemos sacarle el significado más amplio. Por ejemplo, en el Salmo 112:8 dice, he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Esa es la misma palabra que traduce susténtame, sostener, sostienen mi vida. Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene sus manos. Toma su mano. El que hace, toma la mano de la persona, no lo va a dejar tirado en el suelo. No nos va a dejar tirada, nos sostiene. ¿No? Así como cuando un nenito, estamos enseñando a caminar a nuestro chiquito y va caminando y está tropezando, le damos la mano y cuando tropieza y se va a caer, lo sostenemos. Así es Dios con nosotros, no nos deja que nos rompamos la nariz, sino nos sostiene. Es la misma idea. Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Me sostenía. Es la misma palabra. La idea es de encontrar seguridad, de poder descansar en Dios. Susténtame en hebreo está formada por dos palabras. Sustentar y mí. O sea, sustentar, apoyar y mí. Es como diciendo, apóyame. ¿A qué? A mí. A nosotros tenemos susténtame, pero el hebreo es más enfático porque es las dos palabras. Es como diría, hazlo conmigo, sosténme, ¿no? El salmista sabía que no podía vivir sin la gracia de Dios, pero sostenido por su mano podrá mantener su vida espiritual. Nosotros a veces nos creemos mucho y sabemos que podemos hacerlo. Sabemos que vamos a fracasar. Por lo tanto, necesitamos la misma humildad del salmista. Recurrir a Dios, que Él sostiene nuestra mano. Lo mismo nosotras, nuestra seguridad es fundamentada en Dios, que nos da la fortaleza. Y fíjense que acá el salmista dice, conforme, o sea, de acuerdo, me vas a sustentar, me vas a sostener. Conforme, o sea, de acuerdo, y ahora vemos por qué él podía orar así, a tu palabra, a tu dabar, a lo que tú has revelado, a lo que tú has dicho, a lo que tú me prometiste, salió de tu boca, Señor. Entonces yo sé que me vas a sostener. Él se aferraba a la promesa de Dios. Me vas a sostener porque tu palabra es verdad, porque tú no mientes, eres Dios que no miente. Entonces el salmista está diciendo que su apoyo, susténtame, lo tendría conforme o de acuerdo a lo que había dicho ya en la palabra de Dios. Sería consistente con lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que siempre buscar, para ver una promesa, tenemos que buscar en la palabra de Dios. Es palabra de Dios para mí, lo puedo creer, viene de un Dios vivo y verdadero, y voy a aferrar con fuerza a esto, y voy a clamar, Señor, tú has prometido, susténtame, sosténme, no me dejes caer. El Señor no me va a dejar caer, porque está de acuerdo a su palabra. ¿Y cuál sería el resultado entonces de eso? Y viviré, me mantendrás vivo. Eso es lo que está diciendo. El salmista sabía que no podía resistir el ataque de sus enemigos, o no se podría mantener firme en el camino del Señor sin que Dios le estuviera sosteniendo a través de su palabra, o a través de su palabra. Sin ese apoyo continuo de parte de Dios, no podría vivir. Tener fuerza interior suficiente, eso quiere decir el vivir. No es quizás que se iba a morir físicamente, quizás sí, pero es tener fuerza interior, la suficiente fuerza interior para mantenerse en el camino del Señor. Es lo que él estaba pidiendo. Necesitaba la palabra para renovar su fuerza, porque allí encontraba quién era Dios, encontraba la promesa de Dios. Ahora, porque miren cómo sigue este versículo. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. No quede yo avergonzado. Avergonzado. Ahora el salmista está pidiendo de no ser avergonzado por su esperanza. El verbo avergonzar lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 31:1 de la Nueva Versión Internacional.
Dice, en ti, Señor, busco refugio, jamás permitas que me avergüence. Yo estoy buscando que tú me sostengas. Si me dejas, si me caigo, voy a ser avergonzado, ¿no? Significa mucho más que estar avergonzado o hecho, o que parezca un tonto delante de los demás. Se usa comúnmente para humillantes derrotas a manos de los enemigos. Él no quiere ser tan humillado que su creencia en la palabra de Dios sea seriamente desacreditada. Él había dicho a los enemigos que él prefería la palabra de Dios. Entonces dice, Señor, sosténme, susténtame, no me quiero deslizar, porque si yo me deslizo, voy a desacreditar lo que ya he dicho, voy a ser avergonzado. ¿Dónde está tu Dios? Es lo que están diciendo, porque recuerden cómo son los enemigos, ¿no? Aquellos adversarios. Primero nos tientan y después que caemos, vos sos la cristiana. Así que vos no decías eso. Así que no hacías lo otro. Primero nos acusan, nos instan a hacerlo y después nos acusan. Tenemos que empezar a mirar. Y él sabía esto. Él sabía que en cuanto resbalaba, los enemigos lo iban a desacreditar. Por eso está buscando que el Señor lo sustente. Y dice que no se ha avergonzado de mi esperanza. La palabra esperanza se refiere a su expectativa de las promesas que Dios había dicho se cumplirían. Dios prometió, se van a cumplir, esa es mi esperanza. No es una esperanza que, bueno, quizás se cumplan o no. La esperanza bíblica es certeza. Como nosotros tenemos esperanza del cielo, no es que, bueno, a lo mejor quizá vaya al cielo, vaya a saber. No, es la certeza, voy al cielo. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es certeza. El salmista pudo orar así debido a que él tenía su esperanza, o sea, su certeza bien colocada. Estaba puesta sobre Dios y su palabra. Fíjense que no estaba puesta sobre él mismo, en su capacidad. No estaba puesto en lo inteligente que él era ni en la fuerza que él tenía. Estaba pidiéndole a Dios que lo sostuviera. Por lo tanto, su esperanza estaba puesta en Dios y en la palabra. Cuando nuestra esperanza está colocada de esta manera, podemos pedirle a Dios que nos proteja y nos bendiga. Porque el Señor, tenemos su esperanza, nuestra esperanza en Él. Ahora, si leemos el versículo entero, dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Él se había apoyado completamente en Dios, lo hizo conforme a las promesas que había encontrado, sabía que Dios era confiable, por eso podía esperar en esas promesas. ¿Qué pasaría entonces si él fallaba? ¿Qué podía pasar? Seguramente los enemigos se gozarían y él sería avergonzado, lo acusarían. Por eso le pide al Señor que lo sostenga. Por eso le pide, Señor, yo he dicho que me voy a mantener firme en ti. No me dejes caer, susténtame. Ahora, para nosotros, sabemos que solas no podemos, ¿verdad? Pero miremos el precioso versículo, este precioso versículo. Leo de la Biblia de las Américas, Hebreos 13, 5 y 6. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré. Él mismo, ¿quién es el mismo? Dios mismo. El Todopoderoso Dios, el Dios del salmista, es mi Dios. Él mismo ha dicho, nunca te dejaré y ni te desampararé. ¿Cuándo me va a dejar? Nunca. ¿Cuándo me va a desamparar? Nunca. En el original es tan enfático que dice, nunca, jamás, nunca, no hay posibilidad. Así sería, una cosa empática. Ni siquiera los sueños, nunca, así, nunca. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme? No temeré. El Señor es el que me ayuda. ¿Nos damos cuenta quién nos dice? Él mismo. ¿Y quién es? El que nos ayuda, el Todopoderoso Dios. Podemos confiar, ¿verdad? Podemos confiar en ese Todopoderoso Dios, que Él me ayuda y no va a dejar caer, no va a dejar deslizarme. Yo tengo que tener la humildad de saber que no mi fuerza es la de Él en mí. Recuerde, estoy unida a Cristo. Es Él el que actúa en mí. Versículo 117. La otra palabra, sosténme. Ahora sí viene, sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos.
Sosténme. Este es un clamor por ayuda divina. Esta palabra habla de apoyo, aliento, ayuda. Es lo que está diciendo, Señor, dame apoyo, dame aliento, dame ayuda. Podemos también poder ver en esta palabra como confortar, fortalecer, sostener, consolar. Consolar. La figura es como de una madre que sostiene a su hijo fuertemente para consolarlo. Pero cuando nuestro chiquito lloraba, ¿y qué hacíamos? Lo tomábamos en los brazos y lo mecíamos hasta que se calmaba. Fuertemente, lo sentías seguro en nuestros brazos. Si un chiquito tenía miedo, ¿qué hacíamos? Lo teníamos en nuestros brazos, fuertemente. Entonces, esta es la segunda petición. Primero le dice, susténtame, que lo ayude, que pueda encontrar en Dios seguridad. Ahora dice, sosténme, necesita el consuelo, necesita ser sostenido por la fuerza que viene de Dios. Sosténme, sosténme. Lo que el salmista necesita es sentirse confortado, sostenido fuertemente por aquel que tiene todo el poder para hacerlo. Así como un chiquito puede correr a los brazos de su mamá, podemos correr a los brazos de nuestro Señor y decirle, Señor, estoy angustiada, sosténme, consuélame, ¿no? Sentir que los brazos del Señor pueden darnos todo eso. Vemos que el salmista no encubre su estado de ánimo, no se hace el valiente, ¿ves? Necesita sentir el aliento que viene de Dios. Y se lo dice al Señor. Entonces podemos acudir al Señor con nuestras debilidades. Él no se espanta, Él sabe cómo somos, Él sabe cómo estamos. Y no solamente encontrar la ayuda, el apoyo, encontrar el consuelo que viene de Él. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar en consecuencia? Y seré salvo. Entonces, si Dios lo sostiene en su fe, sabe que va a estar seguro. Y miremos cómo dice la Biblia de las Américas. Dice, sosténme para estar seguro. Esto me gusta. Sosténme para estar segura. Tiene mucha relación a lo que veníamos diciendo. Sentirse seguro es sentirse cerquita de Dios. Cerquita de Dios. Y cuando Él se siente así, entonces me regocijaré siempre en tus estatutos. Cuando Él se siente seguro, cerquita de Dios, Él se va a regocijar siempre y dice en tus estatutos, son de Dios, recuerda. Regocijar, literalmente es tener gran consideración, pensar mucho en ello. La han traducido regocijar, pero realmente es eso, voy a tener gran consideración, voy a pensar mucho en qué, en tus estatutos. Sería mi traducción, ¿no? Porque me estaba riendo a medida que decía esto, pues yo, bueno, ¿cómo? En mi idioma, en mí, no hebreo ni algo. ¿Cómo yo lo traduciría? Traducción esta, ¿cómo lo haría? Me siento segura cerca de ti, Señor, por lo tanto, tu palabra estará siempre en mí. Esto es lo que lo he traducido. Si me siento segura, me siento cerca de ti, tu palabra, Señor, va a estar siempre en mi mente. Voy a estar pensando siempre en tu palabra. Al recibir apoyo y seguridad, el salmista encontraría la fortaleza para obedecer. Él necesitaba eso. Y fíjense que dice siempre, siempre. Y vemos la seriedad del salmista por obedecer la palabra. Era su compromiso. Por eso necesitaba que el Señor lo fortalezca. Era para siempre. No solo por una temporada cuando se encontraba en problema, porque nosotros por ahí hacemos eso, ¿no? Mientras dura el problema, Señor, yo te voy a obedecer. El salmista dijo para siempre, hago un compromiso, y fíjense que es una oración. Todo esto es una oración, le está diciendo a Dios todo esto. Cuando estamos en problema, entonces es fácil decir que vamos a obedecer. La dificultad viene a largo tiempo. ¿Cómo mantenernos a largo tiempo en el camino que nos propusimos andar? Porque se conocía y sabía de su debilidad, es que necesitaba la fortaleza de Dios. Y vemos la palabra que él usa para definir la palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra? Tus estatutos. Tus vienen de Dios. Ese estatuto. Estatuto es grabar o inscribir. Eso es lo que quiere decir estatuto en hebreo. Grabar, inscribir. Es la palabra escrita de Dios y la autoridad de su palabra escrita, declarando su autoridad y poder de darnos leyes.
Es lo que tenemos, palabra escrita de Dios. La palabra tiene autoridad porque viene de un Dios que tiene autoridad. Viene de Él. Sabía que la palabra venía de un Dios que tiene toda la autoridad para dar leyes. Él había hecho un compromiso de obedecerlo para siempre. Por eso necesitaba la fuerza que venía de Dios. El salmista presta mucha atención a los estatutos de Dios porque ellos son su vida. Lo que viene, la palabra de Dios, son su vida. Ahora, ¿cuál es para nosotros la importancia de obedecer la palabra de Dios? Fíjense lo que dice Mateo 7, 24 y 25. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, palabra del Señor Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Oye esta palabra y las hace, obediencia. Entonces, nuestra vida estarán seguras en la obediencia de la palabra. Recordemos, viene de un Dios que tiene toda la autoridad. Por lo tanto, Él nos ha dado sus leyes, nos ha dado sus estatutos, las tenemos aquí en la palabra y podemos empezar a obedecerlas porque vienen de Dios. Por lo tanto, no vamos a temer ninguna catástrofe que venga porque mi vida está fundada en la palabra de Dios, en el Señor, que es la palabra de Dios. Ahora versículos 118 y 119, esto sí que lo tomamos juntos, porque es el juicio justo de Dios. El juicio justo de Dios. 118 y 119, lo leo juntos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Hollaste, la mejor traducción es rechazaste, rechazaste. Esta palabra también puede ser traducida como despreciar, tirar, alejar de sí. Miremos que aquí el salmista está diciendo que es Dios quien rechaza y a quienes rechazan. Porque está orando y dice, hollaste, ¿a quién le está diciendo? A Dios, despreciaste, los rechazaste, los alejaste de ti. Entonces, ¿a quién? ¿A quién rechaza? A todos los que se desvían. ¿Quiénes son? Los que se apartan, los que se alejan. ¿Y de qué se alejan? De sus estatutos, o sea, de la palabra escrita de Dios, la que tiene la autoridad para darnos leyes. Fíjense que Dios rechaza a quienes lo rechazan. ¿Sí? Dios rechaza a quienes lo rechazan. Ellos habían rechazado a Dios, habían rechazado su palabra, no lo tenía en cuenta, por lo tanto Dios ahora rechaza a ellos. Qué tremendo, ¿eh? Qué difícil puede ser rechazar y no obedecer lo que Dios manda. Entonces, y aquí está entonces, ¿por qué Dios lo rechaza? Fíjense que dice, porque su astucia es falsedad. Astucia, literalmente, es engaño. Lo que acá está diciendo astucia es engaño. El engaño es causar, y ahora fíjense, ahora vamos a prestar más atención, ¿por qué el salmista le estaba diciendo a los hipócritas, aléjense de mí? Fíjense lo que hace. Engaño, causar que otros crean una falsedad. No solo ellos se apartan, sino que quieren mediante engaños apartar a otros de la obediencia a Dios y sus mandatos. ¿Se dan cuenta el discernimiento que tiene el salmista? Él veía estos hipócritas, estos desleales, estos que andaban en los caminos, lo que no respetaban ellos la ley de Dios, pero estaban influenciando en otros para apartarlo. Casi siempre pasa lo mismo. Hay un antiguo dicho que decían en la Argentina, no sé si lo conocen, dice, el chancho sucio, el chancho del cerdo, embarrado quiere embarrar a los demás. No basta embarrarse solo, sino que quiere embarrar, salpica a los demás. Entonces, el hecho es que la persona que se aleja, muchas veces para justificar su misma maldad, va a influenciar en otros para que también se alejen de lo mismo.
Entonces, cuidado con lo que nos rodea y cuidado con lo que hacemos. Entonces, dice, tu astucia, el engaño que causa que otros apartar a otros. Y falsedad es vanidad, vanidad inútil, sin valor, es mentira, una violación intencional de la verdad. Esto era su astucia, era una mentira. O sea, lo que ellos tenían, el engaño que usaban, no había nada, era algo hueco, pero querían apartar a otros. Sobre todo aquellos que tienen un carácter de líder. A veces es muy difícil por el hecho que están tratando de desviar a otros con medias verdades, con falsedades, con juegos. Cuidado, si conocemos la verdad, tenemos que mantenernos a la verdad, pero conocer nuestra propia debilidad, no sea que te deslices, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado que nosotros permanecer y saber que somos débiles y pedir al Señor, manténme en tu camino, manténme en tu camino, es lo que hizo el salmista. Entonces, aquellos que se alejan de los estatutos de Dios, lo que significa ignorar y desobedecer los estatutos de Dios, lo que Dios había mandado, los que se alejan de los mandamientos de Dios, los que no lo obedecen, son los soberbios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los soberbios en las otras secciones? Hablamos mucho de los soberbios. Para ellos, ¿por qué los soberbios? Porque para ellos no existen leyes, ni respetan la autoridad. No hay otra autoridad que ellos mismos. ¿Qué importa lo que diga la autoridad? Yo hago lo que quiero. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Y en estos tiempos lo estamos viendo, ¿no? Los soberbios. ¿Cuántas personas me estaba leyendo que una mujer se peleó con una detrás de yo porque la obligaba a entrar, no la dejaba entrar al negocio sin la máscara? Y ella, a mí nadie me va a poner la máscara encima. Y bueno, hay una ley, pero no la quiero respetar, ¿no? Entonces, cuidado con la soberbia, porque estos son, y acá está peor, porque estos son soberbios para con Dios también. Pero empiezan por ahí, no respetan la autoridad, tampoco van a respetar la autoridad que viene de Dios. Para ellos no existen leyes ni respetan la autoridad. No hay otra autoridad que ellos mismos. Eso es desobedecer. Y cuando no obedecemos una ley, nos ponemos por encima de la ley. Eso es actuar con soberbia. Cuando la ley me dice 65 millas por hora en el freeway, y yo voy a 70, quiere decir que estoy encima de la ley. Dice la ley, pero yo hago lo que quiero. ¿Verdad? Entonces, me estoy poniendo por encima de la ley. Hay una ley, pues tengo que respetar la ley, ¿no? No, si me ha dado duro esta sección. Entonces, eso es actuar con soberbia. Por eso Dios dice, fíjense cómo Dios cataloga a este tipo de personas. Santiago 4:6, miren cómo dice. Mas Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo trata a los soberbios? Los resiste. ¿Qué es resistir? Es poner resistencia, empujarlo. No quiero esto que se me acerque, lo quiero tener lejos. Eso es resistir. Miren lo que hace Dios con los soberbios. ¿Tenemos ganas de ser soberbios? Aquí nos damos cuenta entonces cómo Dios trata a los desobedientes. Porque ellos rechazan sus mandamientos, Dios los rechaza a ellos. Porque el no obedecerla es despreciarla, sino que con engaños tratan de apartar a otros del camino de Dios. Aquí nos damos cuenta por qué el salmista los aborrece. Recuerden el versículo 113. Aborrezco a los hipócritas, a los soberbios, a los que tienen una ley por ellos mismos. Y en el versículo 115 le dice que se aparten de su camino. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo a Dios y corro el peligro de que me convenzan hacia lo mismo. Él ve el peligro del engaño y de la falsedad de los soberbios, por lo tanto los quieren tener lejos. Por eso le pide al Señor que lo sostenga, que lo sustente, porque sabe que solo podría correr el riesgo, si él solo podría correr el riesgo de caer en el engaño. Él se sentía vulnerable, él se sentía débil. Y creo que en la debilidad, realmente la debilidad no es debilidad. ¿Por qué? Porque la debilidad nos hace acudir al fuerte. Cuando somos débiles nos hace acudir a aquel que es fuerte. Pero cuando nos creemos fuertes,
entramos en nuestra propia debilidad que nos va a hacer caer. Por lo tanto, ¿somos conscientes nosotras de nuestra propia debilidad? Porque es la única manera que no caeremos en la trampa de las mentiras del mundo. Cuando nosotros nos consideramos débiles, vamos a acudir a aquel que tiene todo el poder para mantenernos. Pero el salmista también ve el juicio de Dios sobre los que desprecian su palabra. Fíjense que el Salmo 119, qué duro que es. Dice, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, como escoria. La escoria es un material sin valor, que debe eliminarse, no sirve para nada, ¿no? Se refiere a lo que se desecha cuando se refina un metal, el oro o la plata, a las impurezas, que no sirven para nada, sino para tirar. Y lo purifican, porque si dejan esas impurezas, el buen material se puede oxidar, entonces lo tienen que purificar y, como es escoria, lo tiran. Y fíjense que el Señor trata a esto como escoria, que necesita ser tirados. Tirados. Porque dice, los hiciste consumir. La Biblia de las Américas dice, los has quitado de la tierra. El Señor, es como dice, el Señor los destruirá. Y no va a ser casualidad, sino que es el juicio de Dios. Para aquellos que rechazan a Dios y su palabra. Dios los trata como a cosa inservible que tiene que ser desechada. Dios un día va a purificar la tierra. Y esto es a todos los impíos de la tierra. A todos los impíos de la tierra. Impíos son personas malvadas que se caracterizan por la maldad y la impiedad. Esos son los impíos. Impiedad, fíjense lo que quiere decir impiedad. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. Esto lo dicen los teólogos, ¿no? Ellos dicen la impiedad, dicen, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y el conocimiento de Dios. Esa es la actitud rebelde. Y es de la tierra. En estos momentos no vemos el juicio de Dios, ¿verdad? Sobre todos los impíos de la tierra, pero evidentemente vendrá. Evidentemente vendrá. Hay un juicio preparado para todos aquellos soberbios que rechazaron, rechazan y rechazarán a Dios y su palabra. En su juicio, Dios tiene un propósito y efecto purificador. Él limpiará la tierra de los impíos, tratándolos como impurezas que deben ser desechadas. Pónganse a pensar en el taller de un joyero que está purificando un oro, o que está purificando la plata. Se queda con el material precioso, pero ¿qué hace con la escoria? La tira, porque no sirve para nada. No la puede vender, la tiene que tirar, no sirve para nada. Así va a pasar con los impíos de la tierra. Y fíjense que en esto no está el salmista solo. Otro salmista es Asaf, en el Salmo 73, comprendió el fin de los impíos. Él comprendió. Por un momento dudó, si quieren después pueden leer el Salmo 73, que es muy, muy impresionante, que a veces nos sentimos muy identificadas con el Asaf. Dice el versículo 12, voy a leer del 12 al 19 nomás, porque léanlo ustedes, fue todo el Salmo. Dice, he aquí estos impíos, otra vez la misma palabra, que son aquellos que, los rebeldes, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Esto es lo que veía el salmista, que estos que no les importaba nada, prosperaban. Verdaderamente, dijo el salmista, he limpiado mi corazón, en vano mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mi corazón, es como que para mí, es como que a él le dolía esto, le dolía ver que los otros prosperaban. Pero fíjense el 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hay un fin. La tierra no es el fin. La tierra es la peregrinación por la cual estamos pasando. Esto no es el fin. Hay un final. Por eso el que dice que lo mejor es ahora,
Si esto es lo mejor que me puede pasar, Dios mío, ¿no? Este no es el fin. El fin viene y nuestro final va a estar en el cielo, pero el final para los impíos es destrucción. Comprendí el fin de ellos. Versículo 18. Ciertamente lo has puesto en deslizadero, en asolamiento los hará caer. ¿Cómo ha sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Fíjense el fin de los impíos. Este es el fin. Y entonces, la consideración que el salmista tenía de los juicios justos de Dios ha hecho que el salmista se apegue aún más a la palabra de Dios. Con todo lo que le va a pasar a los impíos, con más razón, mi compromiso es más firme. Y entonces, ¿qué dice? Por tanto, en consecuencia a lo que me está diciendo, que hay un juicio, por tanto, yo he amado tu testimonio. Testimonio es Eda, la palabra en hebreo, Eda, termina con H, E-T-A-H. Testigo, obedecer. Obedecer sus testimonios significa lealtad a las promesas de Dios. Dan testimonio en cuanto a Dios mismo, su voluntad y su promesa. Esos son los testimonios que Dios ha dado. En su palabra puedo encontrar todo eso. No solamente el salmista va a obedecer la palabra que revela quién es Dios por temor, sino que lo va a hacer porque los ama. Porque fíjense, por tanto, yo he amado, los amo. Y amor es tener gran afecto, cuidado y lealtad. Entonces, él afirma que contrariamente a los impíos, él ama obedecer la palabra de Dios. No lo voy a hacer por obligación, lo hago por amor. Los voy a cuidar por amor. Voy a tener lealtad por amor. Porque en la palabra de Dios, él encuentra lo que Dios ha revelado de sí mismo, su voluntad y su promesa. Nosotras, para meditar, ¿cómo leemos la Biblia? ¿Cuál es nuestra motivación al leer? ¿Lo hacemos por obligación, porque tengo que cumplir, porque tengo que leer este capítulo, porque sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Realmente la amamos? ¿Qué encontramos en ella cuando la leemos? ¿Realmente tenemos en cuenta que en la Biblia Dios se ha revelado a sí mismo? Que encontramos su voluntad, nos aferramos a su promesa. Esa sería la motivación con que tenemos que ir a la palabra de Dios. Es palabra salida de la boca de Dios. ¿Cómo no voy a amar lo que Dios me está diciendo? Pues tengo que acudir a su palabra para poder saber lo que mi padre me está diciendo. Imagínense la Biblia, una carta que mi padre me está dando. Me está diciendo, ahí, querida, vas a encontrar mi voluntad, vas a saber quién soy y vas a encontrar las promesas que tengo para ti. Lo que Dios te ha revelado. Podemos ir a la palabra de Dios con esta nueva visión. Para terminar, versículo 120, llegamos al final de la sección. Mi carne, dice, se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Mi carne, es mi cuerpo entero, se ha estremecido. Literalmente es erizarse, es temblar. Dice, por temor de ti. Este temor no es el temor reverencial que nos lleva a la adoración, sino es miedo, miedo. La palabra significa temor. Y el verbo está relacionado simplemente significa estar aterrado, estar asombrado. La idea es sacudido, ser sacudido. Y significa un tembloroso terror. Ahora, por temor de ti o a ti, el salmista quedó aterrado por ver el juicio de Dios. Estos juicios son las decisiones que Dios tomará en contra de los impíos. No teme que pueda ser arrastrado en el juicio. Él está abrumado y aterrorizado ante la idea de la justicia divina sobre los impíos. Es como que en un momento él tuvo, ¿cuál es el fin? Como le pasó a Asaf. ¿Cómo es el fin de lo que van a tener los impíos? ¿Cuál es el fin de los hacedores de maldad? Y es tan terrorífico que él se sintió así. Es terrorífico que se sintió con mucho temor, aterrado. Ahora, para nosotros, para pensar, hay un juicio reservado para este mundo. Es un mundo sin valores,
Un mundo que vive de espalda a Dios es un mundo que podríamos decir impío, que rechaza a Dios y a toda la creación. Sabemos que Dios va a tener un juicio, todo esto va a ser destruido, que va a haber un juicio de Dios, y que todos aquellos impíos hacedores de maldad que no reconozcan al Señor van a ir al infierno. Y el salmista no tenía lo que nosotros tenemos revelado, lo que es el infierno, ¿verdad? Sin embargo, él sentía terror del fin de los impíos. Ahora, esto me hizo pensar para mí, y lo quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es nuestra reacción al ver el fin que van a tener los impíos? Nos alegramos porque nosotros estamos a salvo, ¿verdad? Y qué bueno, sí, nos alegramos. Gracias, Señor, porque encontré el refugio en ese lugar secreto. Estoy a salvo del infierno. Pero, ¿qué de los miles y miles de almas que se pierden? Que van rumbo al infierno. Irán a la condenación eterna. ¿Tenemos carga en nuestro corazón por ellos? ¿Oramos por los inconversos? ¿Tenemos un plan para ganarlos para Cristo? Estamos rodeados nosotros de gente que no conoce a Cristo. Nuestros vecinos, nuestra gente que nos encontramos, que tenemos un plan, sabemos cómo llevarlos a Cristo. ¿Podemos entablar una conversación para llevarlos a Cristo? ¿Realmente nos pesan los inconversos? ¿O estamos tan satisfechas como que estamos tan a salvo adentro del arca que no nos damos cuenta de la tremenda muerte que hay afuera? Porque eso, alrededor nuestro, lo único que hay es muerte. Más lo estamos viendo. Hay muerte, desolación, condenación. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos? El salmista creo que nos enseña una gran lección. Hay un juicio, pero él no se alegra de ese juicio. Había decidido él llevar una vida de obediencia, pero los juicios sobre los impíos a él los aterroriza. Ahora, solamente si nos aterrorizara a nosotras, no haríamos absolutamente nada. Pero si nos aterroriza el verlos y el fin de ellos, ojalá que eso mueva nuestro corazón. Primero, a tener carga por los que se pierden. Segundo, tener una lista por aquellos que son inconversos, por aquellos de nuestros propios familiares que estamos viendo delante de nuestros ojos que se están perdiendo. Tenemos carga por ellos. O estamos esperando, bueno, si el Señor los elige, entonces de alguna manera van a ser salvos. ¿Saben qué? Pablo era el que más creía en que el Señor los había elegido. Él había dicho una y otra vez. Sin embargo, él exponía su vida para ir a salvar, a predicarles a aquellos. Y decía que por amor les rogaba en el nombre de Cristo que se reconciliaran. Él les rogaba. Quiere decir que no hay excusa. Si nosotros sabemos quiénes son elegidos o no, ok, podemos hacerlo. Como no lo sabemos, tenemos que predicarles. Tenemos una lista de oración por ellos. Tenemos una lista por nuestros familiares, por aquellas personas que están cerca nuestro y que jamás les hemos hablado de Cristo. Ay, pero saben que soy cristiana. Eso no lo va a llevar al cielo. ¿Se cree que en el día del Señor alguien va a decir, pero yo viví al lado de Heidi, por eso yo no me voy al infierno? No. Pero ella era cristiana. Sí, ella era cristiana. ¿Qué dijo? Entonces, el saber que nosotros somos cristianos, a la gente no la salva. Lo que la salva es que la llevemos a Cristo, que le hagamos conocer el camino. Entonces, el desafío para nosotras es que podamos tener la sensibilidad de un mundo que se pierde y poder hablarles, pedirle al Señor que nos dé esa oportunidad de poder hablar a alguien de Cristo. No es nuestra finalidad y no es nuestra misión convertirlo. La salvación viene del Señor. Pero sí es nuestra misión advertirles. Y es nuestra misión predicarle del Evangelio. Que hay esperanza, que hay salvación en Cristo y que podemos estar seguros de él. ¿Hasta aquí llegamos?